Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto podernos encontrar nuevamente y poder compartir con ustedes el contenido propio de esta semana número 10. Pero no sin antes recordarles que a partir del día de ayer, ustedes, o sea, el día sábado 17, ustedes ya tienen en plataforma el examen del segundo parcial y que el mismo estará disponible del sábado 17 de abril al 23 de abril hasta las 23 horas. Favor tomar nota. Todo lo que yo he estado ahorita realizando en este segundo parcial fue parte de la exposición que ustedes realizaron, basado al texto guía, basado a la Constitución, quienes tienen iniciativa de ley, quienes tienen también esa para reformar la Constitución Política de la República de Guatemala, los fundamentos legales que yo ya se los compartí a ustedes. Ahora bien, dicho esto, como anuncio, se está haciendo este video considerándolos a ustedes que están en evaluación parcial. Tómense el tiempo necesario del periodo para que usted pueda dedicarse a responder su evaluación parcial. Esto lo hago con el ánimo de apoyarlos, ¿sí? Pero también ustedes no pierdan el tiempo en otras situaciones que no viene al caso mencionar. No se confíe, no empiece a resolver usted su segundo examen parcial hasta el 23. No, empiece, aproveche ahorita, mejor si lo hace hoy día domingo, en el periodo, ¿sí?, que comprende de 11 a 1, pero eso quedará a su disposición. Quiero compartirles el día de hoy el contenido que contempla la semana número 10. Como siempre lo he dado a conocer, pues conocemos primero, no solo conocer el contenido, sino que también la secuencia pedagógica, por ejemplo, el contenido y las metas de aprendizaje. El contenido de hoy es el siguiente: el poder constituyente, ¿sí?, y la legitimidad democrática. Poder constituyente y la legitimidad democrática. También tenemos la democracia representativa y democracia directa. Y también tenemos la elaboración y reforma de la Constitución. O sea, todos los procesos que ha llevado la elaboración y la reforma que han sido objeto, no solo esta Constitución. Tenemos también que dice, como meta de aprendizaje, así como distinguir la importancia de los entes, o sea, instituciones, entes, que a través de sus titulares manifiestan la voluntad estatal. ¿Quiénes son los titulares? De un organismo ejecutivo está el presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros y directores, ¿sí? ¿Quiénes son los titulares de esa voluntad estatal del organismo legislativo? La junta directiva, ¿sí?, que está representada por ¿quiénes? Por cada uno de los representantes de cada uno de los bloques. ¿Quiénes son los titulares del organismo judicial? Están los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cada uno de los magistrados de las diferentes salas, y así en forma descendente, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos donde dice lectura individual del material didáctico, observa y toma notas sobre la presentación elaborada. Ahora usted va a escuchar. Yo le voy a hacer llegar a usted al chat del grupo las diapositivas que voy a compartir hoy, que las tengo acá también en mi móvil. Y dice, en actividades, elabora una síntesis sobre los criterios sobre el poder constituyente y la legitimidad democrática. Muy bien. Dicho esto, cuando hablamos del poder constituyente, no nos perdamos. Aquí está la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Constitución Política de la República de Guatemala data de 1985, pero
para que usted vea que lleva una secuencia. Dice acá, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso está en mi Constitución, en la página 93. Pero escuchen bien, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985. ¿Sí? En el mes de mayo, a los 31 días, dice, el 31 de mayo de 1985, los constituyentes, a través de una asamblea constituyente, fue elaborado esta constitución. Ahora, yo lo he repetido infinidad de veces, aquí están todos los ex constituyentes, aquí están, y yo tengo subrayado quiénes fueron nuestros constituyentes que nos representaron como altaverapacenses, ¿sí? Los constituyentes de esta constitución fueron Francisco Valdemar Hidalgo Ponce, que en paz descanse, diputado por Alta Verapaz. Eric Milton Kim Chen, diputado por Alta Verapaz, aún vive. Oliverio García Rodas, diputado por Alta Verapaz. 3 diputados exconstituyentes, ¿sí?, que le dieron vida democrática a este país después de venir bajo un régimen militar. Eso es lo que nos lleva nuestro contenido de hoy. Pero también es bueno conocer el historial. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? Por ejemplo, tenemos que una constitución de 1808, la Constitución de Bayona. En 1812, la monarquía española. 1824, la Constitución de la República Federal de Centroamérica. En 1825, la Constitución Política del Estado de Guatemala. En 1851, la Constitución Política del Estado de Guatemala. En 1879, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala. En 1921, la Constitución Política de la República Federal Centroamericana. 1921. Ahora se habla que 2021, el bicentenario, mire, de nuestra independencia, entre comillas, porque creo que independientes no somos. En 1945 surge la Constitución de la República. En 1956, la Constitución de la República de Guatemala. En 1963, la Carta Fundamental de Gobierno. Así se le denominó a nuestra Constitución, que hoy denominamos Constitución. En 1965, la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en 1985, la Constitución que actualmente tenemos hoy en vigencia. Si analizamos 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 35 años, 2021, 36 años tiene de vida esta Constitución, y que se realizó mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Hice mención de 3 altaverapacenses, pero si ustedes ven aquí un nombre de Mario Taracena Díaz Sol, es uno de los que ha estado por 28 años más o menos en el organismo legislativo. Con el respeto que se merece, pues ha sido un político que ha sabido mantenerse en la vida democrática electoral a través de los diferentes partidos políticos donde ha participado. Entonces, por eso, cuando vemos el contenido, cuando analizamos nuestra Constitución, también nuestro contenido nos lleva al poder. ¿Y qué es el poder? Sabemos muy bien que dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces de ahí aparece de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía
sobre el territorio nacional, la zona contigua, los recursos naturales. Muy bien. Y hay algo más, que es parte del Estado, que nadie lo menciona: el idioma oficial. Este idioma oficial es el español, pero también dice: forman parte del patrimonio cultural las lenguas vernáculas de la nación. Aquí hay un conflicto, que si yo soy quechí, si yo soy achí, pocón, garífona o qué, pero ese es otro tema. El Estado solo reconoce el idioma oficial, que es el español, ¿sí? Pero también dice: las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio. Ese es un agregado que nos tiene en ese sentido. Ahora, también hace referencia a nuestro contenido en cuanto a lo republicano, en cuanto a el mismo Estado, donde dice: el poder constituyente y la legitimidad democrática, democracia representativa. Veamos, dice que el Estado de Guatemala, en el artículo 140, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Dicho esto, he estructurado el contenido basado a la Constitución desde el punto de vista constituyente y democrático. Ahora, ustedes van a tener en sus manos las diapositivas, por ejemplo, de la Constitución de la República de Centroamérica de 1824. Yo hice referencia a un listado de años donde se fueron marcando los diferentes momentos, etapas o épocas de nuestra Constitución. Cuando digo la Constitución de la República de 1824, también hago énfasis en las características. Solo voy a mencionar una. Por ejemplo, establece que dice que el poder legislativo de la Federación reside en un Congreso compuesto de representantes populares elegidos en razón de uno por cada 30,000 habitantes. Eso se mantiene, ¿sí? Pero ¿cómo se realiza? Democráticamente. ¿A través de qué? De una elección popular. Cada 4 años, usted y yo caemos por las melodías, por la verba, por el engaño, y después queremos arrepentirnos, pero ya es muy tarde, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a una de las características, porque usted va a tener en sus manos este material. Después dice: la primera Constitución del Estado de Guatemala surge el 11 de octubre de 1825, ¿sí? 1825. Y yo mencioné desde 1808. Y en 1825 dice la Constitución Política del Estado de Guatemala. Aquí lo tengo entre mis apuntes, ¿sí? Después de conocer esa primera Constitución, encontramos el decreto de fundación de la República de Guatemala. ¿De qué año? De 1847. Y en 1847 claramente establece no solo un historial de constituciones, pero dice por acá: conforme lo apunta el autor Luján Muñoz, a partir de 1838, ¿sí? había dejado de existir realmente la República de Centroamérica. También lo va a tener ahí, para no caer en la monotonía. De igual manera, tenemos el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Acta Constitutiva de 1851. Aquí lo tengo, ¿sí? Acta Constitutiva, o sea, que le da la credibilidad. Este documento se compone de 18 artículos en los que organiza el Estado de la siguiente manera: hay un presidente, hay un Consejo de Estado, y así sucesivamente van cambiando todos estos actores. De ahí tenemos la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Y aquí tenemos muy bien en 1879
1879, la ley constitutiva de la República de Guatemala, parte del historial. Por eso, en un solo aspecto de la Constitución, les resumí lo que tenemos en nuestras presentaciones. Dicho esto, entonces, estimados compañeros, porque no les puedo decir estimados conciudadanos, porque entonces ya me meto a problemas con ustedes, dice, tenemos acá, siempre hablándole del acta constitutiva de 1851, al establecer el número de constituciones de tipo estatal que han regido al Estado de Guatemala, se mencionó que salvo mejor criterio, estas eran 6. O sea que conforme van viviéndose los momentos coyunturales, sociales, políticos, económicos, ¿sí? En 1944 fue un levantamiento del pueblo, porque se cansó, buscó mejoras, Código de Trabajo, ¿sí? De ahí, en 1980, 81, 82, 83, 84, todavía se vivía, o empezaba, perdón, a vivirse el conflicto armado interno. Una época militar y un grupo de ciudadanos buscando la época democrática. Entonces surge esta constitución. Y hasta la fecha estamos en elecciones democráticas, ¿sí? Gracias a los constituyentes que nos dejaron este legado de esta constitución que aún vive después de 36 años. De ahí tenemos, son ciudades, bueno, ahí están los artículos de cada una de estas constituciones. Caemos a la Constitución Política de la República de Centroamérica, decretada el 9 de septiembre de 1921. Ya estamos llegando a 1900. Dice, esta constitución fue producto de un intento por restablecer la Federación Centroamericana. Se aprobó un texto moderno que nunca cobró vigencia por los delegados de 4 países del área centroamericana: Guatemala, El Salvador, ¿sí?, Honduras y Costa Rica. Y así podemos seguir mencionando cada uno de estos aspectos constitucionales, pero lo más importante es que usted y yo nos enfoquemos en nuestro texto guía. En el capítulo 5 tenemos la Constitución de Guatemala, que ustedes ya expusieron, que hay una parte orgánica, una parte dogmática, una parte práctica. Muy bien. Y esto, según el sumario, establece no solo generalidades, la clasificación, su integración, la fórmula política y el techo ideológico. En ese techo ideológico, algunos dicen que son socialistas, otros que son liberales, otros que son conservadores, otros que son hijos de Che Guevara, otros que son hijos de Chávez, otros que son hijos de ahora de AMLO y otros hijos de no sé qué presidente, no sé ni de qué ideología. Cuando les puedan hacer alguna pregunta, ¿usted de qué ideología es? ¿Es derecha? ¿Es izquierda? ¿O es simplemente soy guatemalteco y yo tengo una convicción que tengo que sacar a mi país adelante? ¿Por qué? ¿Que hay un capitalismo? Hay un capitalismo. ¿Que hay una explotación? Hay una explotación. ¿Que no les guste escuchar esto a determinado sector? Totalmente de acuerdo. Pero vean, caemos al capítulo 6, derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos. Y cuando caemos al sumario dice generalidades, desarrollo histórico, definición y características, clasificación, ¿quiénes violan los derechos humanos? Los derechos humanos es un tema muy amplio, ¿sí? Todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. Y en ese sentido, muchas veces se nos violentan los derechos humanos. ¿Cómo y cuándo? Cuando no hay una justicia social, no se respeta el derecho al trabajo, no se paga un salario mínimo, ¿sí? Por ahí querían implementar que el trabajo fuera parcial. O sea que yo lo puedo contratar a usted por 2 horas y le pago por las 2 horas y punto, y ya no tengo ninguna relación con usted. Ahora los que están bajo relación de dependencia, empleados del Estado, pues gozan de estos beneficios. Pero aquel que vive allá en la calle y que tiene que ver cómo sobrevive diariamente, ese es otro tema.
que llora y que perjudica a los derechos humanos. Y cuando el actual procurador de los derechos humanos alza la voz, no les gusta a muchos sectores. Pero él no tiene que andar buscando quedar bien con determinado sector. Él es el ombudsman del pueblo de Guatemala. Es el representante de todos nosotros. Él es el que nos representa. Él es el que vela que no se nos violenten los derechos humanos. Pero tampoco nosotros violentárselos a las demás personas. En el capítulo 7, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y los derechos humanos. Miren, qué bonito, ¿eh? Este texto tiene una relación, no cabe duda, que los curriculistas, los pedagogos, todos los que hacen posible el trabajo metodológico de la universidad, pues nos sugieren entre una de las opciones para este texto constitucional. Para nosotros es una Biblia, para usted no digamos, ¿sí? Dice en el sumario: generalidades, la evolución histórica de los derechos humanos en las constituciones guatemaltecas, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y los derechos humanos. Cuando usted expuso, cuando usted compartió, hay una parte, derechos individuales, derechos sociales, ¿sí? Derechos colectivos, y todo está acá. También se recuerdan que la semana pasada hablamos sobre los artículos pétreos, los artículos no reformables, ¿sí? Y en materia de derechos humanos, la Constitución claramente lo establece en el artículo 1 y artículo 2. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. O sea, el todo, ¿sí? Entonces, derechos humanos es un todo. Y por eso mismo, en este texto, en el capítulo 7, que hoy lo estamos compartiendo así, como dicen, vendiendo el contenido, la expectativa de aprendizaje, para que lleguemos todos después ya solo a hacer una integración, no solo de conceptos, pero para hablar de constitución hay que hablar de historia, hay que conocer esa historia, ¿sí? ¿Cómo fue que nosotros como guatemaltecos nos fuimos desligando ya de España en 1921? De ahí caemos, pero solo lo dejo como expectativa, en el capítulo 10 sobre la estructura y organización del Estado de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Hoy por hoy es un tema álgido, es un tema de donde se han pronunciado, no lo digo yo, se han pronunciado algunos países ya en cuanto a la integración de la misma, en donde dicen que si Guatemala no responde a una justicia independiente, recuérdense que los embajadores son los representantes de esos países acá con nosotros, y se corre el riesgo, ojo, pueden argumentar pandemia, pueden argumentar que ya no vendrán las ayudas, porque nosotros solo servimos para poner las manos para recibir esas ayudas. Muchas veces no llega al destino final. Pero ¿qué va a pasar? Si le dicen a determinado país, no vamos a comprar banano, no vamos a comprar el cacao, no vamos a comprar cardamomo, no vamos a comprar esto, no vamos a comprar lo que produce Guatemala, va a ser un caos económico, ¿sí? Entonces, esto, futuros profesionales, lo tenemos que ver con toda la objetividad del caso. Cualquiera puede escucharlo a uno y decir, pues chicas, ese licenciado como que tiene una tendencia eminentemente izquierdista, ¿o qué? No, ¿sí? Estoy claro de que aquí están los diferentes estratos sociales. El capitalista, el adinerado, el de la clase media, el de la clase pobre y la clase más pobre, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros ayudarnos entre sí? Cuando estos de por acá den las opciones de crecimiento. Nunca me voy a cansar en decirlo. El guatemalteco necesita trabajo. El guatemalteco necesita una vida digna. El guatemalteco necesita oportunidades. Yo sé que si nuestros constituyentes de 1985 se inspiraron, ¿sí?,
en esta Constitución. Hoy por hoy, imagínense, 1985, y repito este artículo. Miren qué alcance los que tenían estos señores constituyentes al establecer un artículo que queda bien claro, y es el artículo 24, inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Pero donde dice, le voy a dar lectura a todo, pero voy a hacer énfasis en la parte final. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme, dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos, aquí vienen, miren, y otros productos de la tecnología moderna. Y dentro de los productos de la tecnología moderna tenemos este celular, tenemos el aparato con el cual se está haciendo la grabación el día de hoy de este video. Miren ese alcance. ¿Será que se respeta? No. ¿Será que hay privacidad en esto? No. Los contratos, usted los firma, aceptar, 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 supeditado. O sea, toda la información, mentira. Todo esto ahora, si no es a través del GPS, el recibo de luz, o su RTU, o su DPI, todo hoy está sistematizado, y por eso, les digo, no cabe duda, miren estos constituyentes. Por eso esta Constitución necesita reformas. ¿En qué sentido? En relación a la situación política. ¿Sí? Hoy por hoy son 160 diputados. Algunos dicen, muy bien podrían ser solo 22. O a lo sumo 44, 2 por departamento. Pero como hay un porcentaje, por cada 30,000 habitantes hay derecho a un diputado. Y entonces conforme vayamos creciendo, si hoy por hoy en Alta de la Paz somos 9, hay derecho a 9 diputados, de repente entre unos 10 años tal vez ya no vamos a estar, o no sé, ya van a ser 15, porque la población sigue creciendo. Entonces es necesario, y ustedes como futuros profesionales tenemos que conocer nuestra Biblia, tenemos que seguir enamorándonos de nuestro texto guía, tenemos que seguirnos enamorando de lo que es el derecho constitucional, porque de ahí se desprende todo, ¿sí? Entonces les haré llegar las diapositivas al chat del grupo, lo analizan, ¿sí? Les deseo éxitos, no suerte, éxitos en su evaluación. Son muy buenos estudiantes, ya se los he dicho. No habíamos tenido la oportunidad de que expusieran y vieran que sigo convencido de que no cabe duda que no se han equivocado de carrera, ni de universidad, ni de facultad. Al contrario, están haciendo las cosas bien, pero las pueden mejorar. Y en esa mejora yo quiero ser copartícipe con ustedes para que todos sigamos aprendiendo. Ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Les deseo un feliz domingo, un buen provecho, y que todo lo que planifiquen para la semana siguiente, pues siempre sea de éxitos y de bendiciones. Muy buenas tardes, buen provecho, y nos escuchamos en una próxima.